Una alianza que pone de manifiesto el compromiso que tiene el Gobierno de España con Baleares como destino turístico. Y fruto de ello es la firma de este convenio, el convenio entre Turespaña y la Agencia Turística de Baleares, que son precisamente compromiso o reflejan ese compromiso del Ejecutivo Central con las Islas Baleares. Al mismo tiempo, decirles que con ese convenio se permite la interacción entre ambas partes, entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico, porque Baleares necesita de España de igual forma que España necesita de Baleares para liderar la recuperación económica a través del turismo. El convenio entre Turespaña y la ATB, sin duda, es un paso más hacia adelante en el posicionamiento de las Islas Baleares. Ayer, como bien ustedes saben, presentamos el Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares, donde uno de nuestros compromisos es primar la mejora de la calidad, la atención, los servicios y la colaboración entre lo público y privado. Y hoy, como consecuencia de este convenio, damos un paso más adelante hacia el posicionamiento de los destinos y los productos turísticos, hacia la internacionalización bajo ese paraguas importante de referencia no internacional, sino mundial, que es el concepto de España. De manera que tendremos una proyección mayor de Baleares dentro de la marca España hacia el exterior. El interés que tenía en venir a Baleares, por una parte, era el del firmar el convenio al que ya ha hecho referencia el presidente de la comunidad, un convenio que permite el establecer herramientas, instrumentos para coordinarnos mejor entre la Administración del Estado y la Administración autonómica desde el punto de vista de la promoción, desde el punto de vista del intercambio de información, de estadísticas, de contenidos, de tal forma que todo ello redunde en una mejora del sector turístico de las Islas Baleares y, por tanto, en una mejora del sector turístico de España. En segundo lugar, he conocido también las líneas generales del Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares, que ha sido presentado en el día de ayer y que sigue la línea del propio Plan Nacional Integral de Turismo que hace poco aprobó el Gobierno en Consejo de Ministros, plan que contó con la colaboración de todas las comunidades autónomas de España, desde luego también con la comunidad autónoma de las Islas Baleares, contó también con la participación del sector empresarial, particularmente con, digamos, la sección de turismo de la COE nacional, y en la que también se contó con la opinión del Consejo Español de Turismo, de Conestur, donde están integrados los sindicatos y otro tipo también de asociaciones.